No puede ser. Otra vez la misma promesa vacía, gritó Rodrigo mientras azotaba el teléfono contra el escritorio. ¿Cuántas veces me van a decir que la obra estará lista la próxima semana? Su asistente, Carlos, retrocedió un paso. Conocía esa mirada. Cuando Rodrigo Villarreal se ponía así, era mejor mantenerse lejos. Señor, quizás podríamos revisar el contrato y... No quiero excusas, Carlos. Quiero resultados. Esa escuela debió estar terminada hace 2 meses. Los niños están estudiando entre polvo y ruido, mientras nosotros perdemos el tiempo con constructores incompetentes. Rodrigo se levantó de la silla con tanta fuerza que ésta rodó hasta chocar contra la pared. Sus pasos resonaron por toda la oficina mientras caminaba de un lado a otro como un león enjaulado. ¿Sabe qué? Me voy para allá ahora mismo. Quiero ver con mis propios ojos qué diablos está pasando. Pero señor, tiene la junta con los inversionistas en 1 hora. Cancélela. Los inversionistas pueden esperar. Los niños no. Carlos sabía que era inútil discutir. Cuando Rodrigo tomaba una decisión así, nada lo detendría. Vio cómo su jefe se puso el saco con movimientos bruscos y salió de la oficina sin decir una palabra más. 1 hora después, Rodrigo estaba parado frente a la escuela primaria Benito Juárez. La obra había avanzado más de lo que esperaba, pero aún faltaba mucho. Los trabajadores instalaban ventanas nuevas, mientras un grupo de niños jugaba en el patio trasero, lejos del ruido. «Señor Villarreal, qué sorpresa verlo por aquí», dijo la directora, doña Carmen, acercándose con una sonrisa nerviosa. «No sabíamos que vendría hoy. Vine a revisar el progreso. ¿Cuándo podrán regresar los niños a sus salones normales?» «Según los trabajadores, en 2 semanas más. Mientras tanto, estamos usando las aulas temporales que instalaron». Rodrigo asintió y comenzó a caminar por los pasillos. Escuchaba el eco de sus zapatos contra el piso de cemento recién puesto. Todo se veía bien, pero algo le molestaba. Quizás era la demora, o tal vez el hecho de que los niños tuvieran que estudiar en condiciones menos que ideales por culpa de su empresa. Dobló en una esquina y se detuvo. Al fondo del corredor, una niña pequeña estaba sentada sola en una banca. Tenía el uniforme escolar puesto, pero se veía triste. Sus piernas colgaban sin tocar el suelo y movía los pies de manera nerviosa. Sin pensarlo, Rodrigo se acercó. La niña no lo vio llegar porque tenía la cabeza gacha, viendo sus zapatos. «¿Estás bien?», preguntó con voz suave. La niña levantó la cabeza. Tenía ojos grandes y café y mejillas rosadas. No podía tener más de 7 años. «Sí», respondió con voz pequeña. «¿Por qué no estás con tus compañeros?». La niña se encogió de hombros. Parecía que iba a decir algo, pero lo pensó mejor. «¿Cómo te llamas?». «Aline». «Mucho gusto, Aline. Yo soy Rodrigo». La niña lo miró con curiosidad. Rodrigo se dio cuenta de que probablemente no sabía quién era él. Para ella, solo era un señor con traje que le preguntaba cosas. «¿Ya tienes todo listo para Navidad?», preguntó tratando de hacerla sonreír. Los ojos de Aline se llenaron de tristeza otra vez. Miró hacia el piso y después hacia Rodrigo. «Este año no voy a tener regalo de Navidad», dijo con una voz tan baja que él apenas la escuchó. Las palabras le pegaron como un puñetazo en el estómago. Rodrigo se quedó inmóvil, viendo a esa niña pequeña que acababa de confesarle algo tan doloroso con tanta naturalidad. «¿Por qué dices eso?». «Porque mi mamá me explicó que Santa no puede llegar a todas las casas este año. Dijo que hay muchos niños y él se cansa». Rodrigo sintió algo extraño en el pecho, una mezcla de tristeza y enojo que no había sentido en mucho tiempo. «¿Sabes qué? Yo creo que Santa va a encontrar la manera de llegar a tu casa». Aline lo miró con ojos brillantes, como si quisiera creerle pero no se atreviera. «¿De verdad?». «De verdad». En ese momento apareció la directora, buscándolo. «Señor Villarreal, lo estaba buscando. Los trabajadores quieren mostrarle algo en el área de los baños». Rodrigo se levantó, pero antes de irse, se agachó otra vez frente a Aline. «Nos vemos pronto, ¿sí?». La niña asintió con una pequeña sonrisa. Mientras caminaba con doña Carmen hacia donde estaban los trabajadores, Rodrigo no podía quitarse de la cabeza la imagen de esa niña. Había algo en ella que lo había tocado de una manera que no entendía. Doña Carmen
Esa niña que estaba en el corredor, ¿cómo se llama? ¿Aline? Aline Barbosa. Es una niña muy dulce, aunque un poco tímida. Su mamá trabaja como enfermera en el Hospital General. Rodrigo se detuvo en seco. El apellido Barbosa le sonaba familiar, pero no recordaba de dónde. ¿Dijo Barbosa? Sí, ¿por qué? ¿La conoce? No, solo preguntaba. Pero mientras seguía caminando, algo dentro de él se había despertado. Aline Barbosa. Ese nombre se quedó dando vueltas en su cabeza el resto del día. Rodrigo no pudo dormir esa noche. Se quedó despierto en su estudio, con un vaso de whisky en la mano, viendo por la ventana las luces de la ciudad. El nombre Barbosa no lo dejaba en paz. Cerró los ojos y dejó que los recuerdos llegaran. Hacía 8 años, cuando aún estaba casado con Elena, había tenido una aventura. No era algo de lo que se sintiera orgulloso, pero había pasado. La mujer se llamaba Patricia Barbosa y trabajaba como enfermera en el hospital donde Elena había estado internada después de un accidente. Patricia era diferente a Elena, más sencilla, más cálida. Mientras su esposa se recuperaba, él había encontrado consuelo en las conversaciones con esa enfermera de sonrisa fácil y ojos comprensivos. Una cosa llevó a la otra, y durante 3 meses mantuvieron una relación secreta. Todo terminó cuando Elena se enteró. Rodrigo nunca supo cómo, pero su esposa descubrió la aventura y le armó el escándalo de su vida. Elena estaba embarazada en ese momento, de apenas 2 meses, y el estrés de la situación la afectó tanto que perdió el bebé. «Todo es tu culpa», le había gritado Elena desde la cama del hospital. «Por tu infidelidad perdí a mi hijo». Esas palabras se habían quedado grabadas en la mente de Rodrigo para siempre. Elena nunca lo perdonó. Se divorciaron un mes después y ella se llevó la mitad de su fortuna. Desde entonces, él se había concentrado solo en su empresa, evitando cualquier relación seria. Pero ahora, después de 8 años, aparecía una niña con el apellido Barbosa. Una niña que podría tener exactamente la edad que tendría su hijo si hubiera nacido. Rodrigo se levantó de golpe y fue a su computadora. Buscó en Google Patricia Barbosa, enfermera Hospital General, y apareció una foto en el directorio del hospital. Era ella. Se veía un poco mayor, pero definitivamente era la misma mujer. El corazón le latía tan fuerte que podía escucharlo. ¿Sería posible que Aline fuera su hija? ¿Y si Patricia había estado embarazada cuando terminaron y nunca se lo dijo? No podía quedarse con la duda. Tomó su teléfono y marcó un número que tenía guardado para emergencias. «Detective Ramírez, soy Rodrigo Villarreal. Necesito que investigue algo para mí». «Señor Villarreal, son las 2 de la mañana». «Lo sé, pero es urgente. Quiero que investigue a una mujer llamada Patricia Barbosa. Necesito saber todo sobre ella y sobre su hija Aline. ¿Puedo preguntar por qué? Digamos que es un asunto personal muy importante. Le pagaré el doble de su tarifa normal si tiene los resultados en una semana». «Entendido. Le envío el contrato mañana temprano». Rodrigo colgó y se quedó viendo la pantalla de la computadora. La foto de Patricia lo miraba desde el monitor. Se veía cansada, como si la vida la hubiera golpeado duro en estos años. Los siguientes días fueron una tortura. Rodrigo no podía concentrarse en el trabajo. Cada vez que sonaba su teléfono, esperaba que fuera el detective con noticias. Pero más que eso, no podía quitarse de la cabeza la imagen de Aline sentada sola en esa banca, diciendo que no tendría regalo de Navidad. El miércoles decidió regresar a la escuela. Esta vez llevó una excusa mejor. Quería revisar el progreso de la obra y hablar con la directora sobre el proyecto de mejoras. «Qué bueno que regresó, señor Villarreal», dijo doña Carmen. «Los niños han estado preguntando por el señor que habló con Aline el otro día». «¿En serio?» «Sí, parece que les causó muy buena impresión. De hecho, algunos me preguntaron si usted va a regresar». Rodrigo sintió algo cálido en el pecho. Hacía mucho tiempo que no se sentía necesitado o querido por alguien. «¿Y Aline? ¿Cómo está?» «Igual que siempre. Es una niña muy callada, pero muy inteligente. Su mamá viene a recogerla todos los días a las 3. ¿Podría conocer a su mamá? Me gustaría hablar con algunos padres de familia sobre el proyecto». Doña Carmen lo miró con curiosidad, pero asintió.
Claro, si quiere puedo presentársela hoy cuando venga por Aline. Rodrigo pasó el resto del día nervioso. Caminó por la escuela, habló con los trabajadores, revisó los avances de la obra, pero su mente estaba en otro lado. ¿Qué le diría a Patricia cuando la viera? ¿Cómo reaccionaría ella? A las 3 en punto, vio a Patricia llegar a la escuela. Seguía siendo hermosa, aunque se notaba el cansancio en sus ojos. Llevaba el uniforme del hospital y caminaba rápido como si tuviera prisa. Cuando vio a Rodrigo, se detuvo como si hubiera visto un fantasma. Su cara se puso pálida y por un momento pareció que iba a darse la vuelta y salir corriendo. Pero no lo hizo. Se acercó lentamente, con la mirada fija en él. «Hola, Patricia», dijo Rodrigo con voz suave. «¿Qué haces aquí, Rodrigo?» Su voz sonaba fría, pero él pudo notar que también estaba nerviosa. «Vine a revisar la obra de la escuela. Mi empresa está financiando las mejoras». Patricia lo miró con desconfianza. «¿Y ya conociste a Aline?» La pregunta lo confirmó todo. Rodrigo sintió como si el mundo se detuviera. «Sí», respondió, «es una niña hermosa». Patricia cerró los ojos por un momento, como si estuviera reuniendo fuerzas. «Tenemos que hablar». «No aquí», dijo Patricia mirando hacia todos lados. «Hay demasiada gente». Rodrigo asintió. Podía ver el miedo en los ojos de ella, pero también algo más. ¿Culpa? ¿Arrepentimiento? Hay una cafetería a 2 cuadras de aquí. ¿Podemos hablar ahí? No puedo. Tengo que llevar a Aline a casa y después ir al trabajo. Mi turno empieza a las 5. ¿Y mañana? Patricia lo pensó por un momento. Mañana es viernes. Aline sale temprano a las 12. Puedo encontrarme contigo a la 1. Perfecto. En la cafetería El Rincón, sobre la avenida Juárez. Patricia asintió y se fue rápido hacia donde estaba Aline. Rodrigo los vio alejarse desde lejos. La niña tomó la mano de su mamá y caminaron juntas hacia la salida de la escuela. Esa noche, Rodrigo no pudo concentrarse en nada. Tenía 1000 preguntas en la cabeza, pero la más importante era, ¿por qué Patricia nunca le dijo que tenía una hija? El viernes llegó más lento de lo que esperaba. Rodrigo llegó a la cafetería 15 minutos antes de la cita. Pidió un café y se sentó en una mesa cerca de la ventana, desde donde podía ver la calle. Patricia llegó exactamente a la 1. Se veía nerviosa pero determinada. Se sentó frente a él sin decir palabra. «¿Quieres algo de tomar?», preguntó Rodrigo. «Un té, por favor». Rodrigo le hizo señas a la mesera y pidió el té. Después se quedaron en silencio por un momento, sin saber cómo empezar. «Aline es mi hija, ¿verdad?», preguntó finalmente Rodrigo. Patricia lo miró a los ojos por primera vez desde que se sentó. «Sí». La palabra cayó como una bomba entre los dos. Rodrigo sintió una mezcla de alegría y enojo que no sabía cómo manejar. «¿Por qué nunca me lo dijiste?» «Porque cuando me enteré de que estaba embarazada, tú ya habías regresado con tu esposa. Porque después se divorciaron por mi culpa y pensé que me odiabas. Porque tenía miedo». «¿Miedo de qué?» «De que me quitaras a mi hija. Tú tienes dinero, poder, influencias. Yo solo soy una enfermera que trabaja doble turno para poder pagar la renta». Rodrigo se quedó callado. En parte entendía el miedo de Patricia, pero también se sentía traicionado. Tenía derecho a saber que era padre. «Lo sé», dijo Patricia con la voz quebrada. «Cada día de estos 8 años he pensado en contarte, pero mientras más tiempo pasaba, más difícil se volvía. Aline sabe quién soy». «No. Para ella su papá es alguien que se fue antes de que ella naciera. Le he dicho que tal vez algún día lo conozca». Rodrigo se pasó las manos por el cabello. Era demasiada información para procesar. «¿Qué quieres que haga ahora?», preguntó. «No lo sé. Esto es tan confuso como para mí también. Quiero conocerla. Quiero ser parte de su vida». Patricia se puso tensa. «No puedes llegar y decirle de repente que eres su papá. Eso la va a lastimar. Entonces, ¿qué sugieres?». Patricia pensó por un momento. Podrías empezar como un amigo. Ya la conociste en la escuela. Tal vez puedas visitarla ahí de vez en cuando, como parte de tu proyecto. ¿Y después? Después veremos qué pasa. Pero tiene que ser poco a poco, Rodrigo. Aline es muy sensible. Si la presionas, se va a cerrar completamente».
Rodrigo asintió. No era la situación ideal, pero entendía que tenía que respetar los tiempos de la niña. Está bien, lo haremos a tu manera, pero quiero que sepas algo. Voy a estar presente en su vida. Voy a ser el padre que ella necesita. Espero que sea verdad, dijo Patricia, porque si la lastimas, no te lo voy a perdonar nunca. Se quedaron en silencio otra vez. Finalmente Patricia se levantó. Tengo que irme, mi turno empieza pronto. Patricia, espera, ¿necesitas algo? ¿Dinero para Aline, para la escuela, para...? No quiero tu dinero, Rodrigo. Lo que quiero es que seas un buen padre. Eso no se compra. Patricia se fue y Rodrigo se quedó solo en la cafetería, viendo su taza de café ya frío. Por primera vez en 8 años, se sentía completamente perdido. Pero también, por primera vez en mucho tiempo, tenía una razón para levantarse cada mañana. Tenía una hija. El lunes siguiente, Rodrigo regresó a la escuela. Esta vez llevó una excusa diferente. Quería implementar un programa de voluntariado para apoyar a los niños durante las obras. Me parece una idea excelente, dijo doña Carmen. Los niños han estado un poco inquietos con tanto ruido y cambio. Podría empezar leyéndoles cuentos a la hora del recreo o ayudándolos con las tareas. Perfecto. ¿Cuándo quiere empezar? Hoy mismo, si es posible. Rodrigo pasó toda la tarde en la escuela. Leyó cuentos, ayudó con matemáticas y poco a poco se fue acercando a Aline. La niña era tímida al principio, pero cuando vio que él realmente se interesaba en lo que ella tenía que decir, empezó a abrirse. ¿Sabes qué?, le dijo Aline al final del día. Creo que eres como un tío bueno. ¿Un tío bueno? Sí, como los tíos que salen en las películas, que siempre están ahí cuando los niños los necesitan. Rodrigo sintió que el corazón se le hacía pequeño. ¿Te parece si te digo tío Rodrigo? Me encantaría. Y así, sin darse cuenta, Rodrigo había encontrado su lugar en la vida de su hija. No como padre todavía, pero como el tío bueno que siempre estaría ahí para ella. 2 semanas después, el teléfono de Rodrigo sonó a las 8 de la mañana. Era el detective Ramírez. Señor Villarreal, tengo la información que me pidió. ¿Podemos vernos? Sí, ven a mi oficina en 1 hora. Rodrigo pasó esa hora caminando por su oficina como león enjaulado. Carlos entró varias veces para preguntarle cosas del trabajo, pero él apenas le prestaba atención. Su mente estaba completamente enfocada en lo que el detective le iba a decir. Cuando Ramírez llegó, traía una carpeta gruesa bajo el brazo. «Siéntese, detective, ¿qué encontró?» Ramírez abrió la carpeta y sacó varios documentos. Patricia Barbosa, 32 años, enfermera registrada en el Hospital General desde hace 10 años. Madre soltera de Aline Barbosa, de 8 años de edad. ¿8 años? Sí, señor. Aline nació el 15 de marzo del 2017. Según el certificado de nacimiento, el padre aparece como desconocido. Rodrigo hizo cálculos rápidamente en su cabeza. Marzo del 2017. Eso significaba que Aline había sido concebida en junio del 2016, exactamente cuando él y Patricia tuvieron su aventura. ¿Algo más? Sí, Patricia vive en un departamento pequeño en la colonia San Rafael. Paga renta de 4,000 pesos al mes. Trabaja turnos dobles casi todos los días para poder cubrir los gastos. La niña va a la escuela pública porque no pueden pagar una privada. ¿Y la situación económica? Difícil pero estable. No tienen deudas grandes pero tampoco ahorros. Viven al día. Rodrigo se quedó callado, procesando toda la información. Su hija había crecido sin él, en condiciones económicas difíciles, mientras él vivía en una mansión sin saber que era padre. ¿Investigó si Patricia intentó contactarme alguna vez? No hay evidencia de eso, pero sí encontré algo interesante. Ramírez sacó otro documento. Patricia preguntó por usted en su empresa hace 5 años. Habló con la recepcionista y preguntó si podía hacer una cita, pero cuando le dijeron que necesitaba especificar el motivo de la cita, colgó el teléfono. ¿5 años? Sí. Aline tenía 3 años en ese momento. Rodrigo cerró los ojos. Patricia había intentado contactarlo cuando Aline era pequeña, pero algo la había detenido. Probablemente el miedo de enfrentarse a él. ¿Algo más que deba saber? Solo esto. Según los vecinos, Patricia es una madre excelente.
Aline es una niña feliz, inteligente y bien educada. A pesar de las dificultades económicas, Patricia ha hecho un buen trabajo criándola sola. Rodrigo le pagó al detective y se quedó solo en su oficina, leyendo el reporte una y otra vez. Ya no tenía dudas. Aline era su hija, y él había perdido 8 años de su vida. Esa tarde fue a la escuela como de costumbre. Ya los niños lo esperaban con emoción. Había establecido una rutina. Llegaba a las 2, les leía cuentos hasta las 3, y después ayudaba a los que necesitaban apoyo con las tareas. Aline siempre se sentaba en primera fila cuando él leía. Escuchaba con atención total, con esos ojos grandes que se parecían tanto a los suyos. «Tío Rodrigo, ¿puedes leerme este libro?», le preguntó ese día, mostrándole un libro de cuentos muy gastado. «Por supuesto. ¿Es tu favorito?». «Sí. Mi mamá me lo lee todas las noches, pero a veces está muy cansada y se queda dormida». Rodrigo sintió una punzada en el corazón. Patricia trabajaba tanto que ni siquiera tenía energía para leerle a su propia hija. «¿Sabes qué? A partir de ahora yo te puedo leer aquí en la escuela todos los días». Los ojos de Aline se iluminaron. «¿En serio?». «En serio». Cuando terminó la hora de lectura, Rodrigo vio a Patricia llegar por Aline. Como siempre, venía directamente del hospital y se veía agotada. Se acercó a ella con cuidado. «Hola, Patricia». «Hola», respondió ella, pero no lo miró a los ojos. «¿Podemos hablar un momento?». Patricia miró hacia donde estaba Aline, que estaba recogiendo sus cosas. «¿Aquí?». «Es importante». Patricia se veía nerviosa, pero asintió. Se acercaron a un rincón del patio donde nadie podía escucharlos. «Ya lo sé», dijo Rodrigo en voz baja. «Investigué, y ya sé que Aline es mi hija». Patricia se puso pálida. «Rodrigo, yo no me voy a enojar contigo. Solo quiero entender por qué nunca me lo dijiste». «Ya te expliqué. Tenía miedo. Pero intentaste contactarme hace 5 años». Patricia lo miró sorprendida. «¿Cómo sabes eso?». «No importa cómo. Lo que importa es que quisiste decirme y algo te detuvo». «¿Qué fue?». Patricia se quedó callada por un momento. «Cuando llamé a tu empresa, la recepcionista me trató muy mal. Me hizo sentir como si fuera una cualquiera que quería aprovecharse de ti. Me dio miedo que tú pensaras lo mismo. Nunca habría pensado eso». «¿En serio? ¿Después de todo lo que pasó con tu esposa?». Rodrigo suspiró. Entendía el miedo de Patricia, pero también se sentía frustrado por haber perdido tanto tiempo. «¿Qué quieres que hagamos ahora?», preguntó. «No lo sé. Esto es muy complicado, Rodrigo». «No tiene que ser complicado. Yo quiero ser parte de la vida de Aline. Quiero ayudarlas. Quiero ser un buen padre». «¿Y cómo explico eso?». «Le digo de repente que el tío que viene a leerle cuentos es en realidad su papá». «Podemos encontrar la manera, pero no me pidas que me aleje de ella otra vez». Patricia lo miró a los ojos por primera vez en semanas. «Está bien, pero tiene que ser gradual. Y tiene que ser lo mejor para Aline, no lo que nosotros queramos». «Entendido». En ese momento, Aline se acercó corriendo. «Mami, ¿ya nos vamos?». «Sí, amor. Despídete del tío Rodrigo». «Hasta mañana, tío Rodrigo. ¿Vas a venir mañana también?». «Por supuesto», dijo Rodrigo agachándose para estar a la altura de Aline. «Te voy a leer el cuento que me pediste». Aline le dio un abrazo rápido y se fue con su mamá. Rodrigo se quedó parado en el patio, viendo cómo se alejaban. Por primera vez en 8 años, se sentía completo. Los viernes se convirtieron en el día favorito de Rodrigo. Había logrado convencer a doña Carmen de que necesitaba hacer seguimiento personalizado del programa de voluntariado, lo que le daba una excusa perfecta para pasar más tiempo en la escuela. «Tío Rodrigo, ¿puedes ayudarme con mi tarea?», le preguntó Aline un viernes por la tarde. «Claro. ¿Qué necesitas hacer?». «Tengo que escribir sobre mi familia para la clase de español». Rodrigo sintió un nudo en el estómago. ¿Qué escribiría Aline sobre su familia? ¿Mencionaría que no tenía papá? Se sentaron juntos en una de las mesas pequeñas del salón. Aline sacó su cuaderno y empezó a escribir con letras grandes y desparejas. «Mi familia está formada por mi mamá y yo. Mi mamá se llama Patricia y es enfermera. Ella me cuida muy bien y me lee cuentos antes de dormir. También tengo un tío muy bueno que se llama Rodrigo. Él viene a la escuela y me lee libros muy bonitos».
Rodrigo leyó por encima del hombro de Aline y sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Su hija lo había incluido en su definición de familia, aunque no supiera la verdad. ¿Está bien así?, preguntó Aline. Está perfecto, respondió Rodrigo con voz un poco quebrada. Ese día, cuando Patricia llegó por Aline, Rodrigo la esperó afuera de la escuela. ¿Podemos hablar?, le preguntó. ¿Pasó algo? No, nada malo. Solo quiero proponerte algo. Patricia se veía cansada como siempre, pero accedió a escucharlo. ¿Qué tal si los viernes yo llevo a Aline a su casa? Así tú puedes ir directo al trabajo y no llegas tarde. No sé, Rodrigo. Solo serían 30 minutos. La llevo a casa, me aseguro de que esté bien y me voy. Nada más. Patricia lo pensó por un momento. ¿Por qué quieres hacer eso? Porque quiero pasar más tiempo con ella. Y porque veo que estás muy cansada todos los días. Está bien, dijo finalmente. Pero solo los viernes. Y me tienes que avisar cuando lleguen a la casa. Por supuesto. El primer viernes que Rodrigo llevó a Aline a su casa fue una experiencia completamente nueva para él. Caminaron juntos por las calles de la colonia San Rafael, platicando de todo y de nada. «Tío Rodrigo, ¿tú tienes hijos?», le preguntó Aline de repente. La pregunta lo tomó por sorpresa. «¿Por qué preguntas eso?». «Porque eres muy bueno con los niños, como si fueras papá». Rodrigo se detuvo por un momento. ¿Qué debía responder? «No tengo hijos», dijo finalmente, «pero me gustan mucho los niños. ¿Te gustaría tener una hija como yo?». El corazón de Rodrigo se aceleró. «Me encantaría tener una hija como tú». Aline sonrió y siguió caminando como si nada. Para ella había sido una pregunta inocente, pero para Rodrigo había sido una puerta hacia algo más profundo. Cuando llegaron al edificio donde vivían, Rodrigo se sorprendió de lo modesto que era. El edificio tenía 4 pisos y se veía viejo, pero estaba limpio y bien cuidado. «Vivimos en el segundo piso», dijo Aline mientras subían las escaleras. «Mami dice que es mejor vivir arriba porque hay menos ruido». El departamento era pequeño pero acogedor. Tenía una sala diminuta, una cocina que apenas cabía una persona, un baño y 2 recámaras. Todo estaba muy limpio y ordenado. «Esta es mi recámara», dijo Aline, abriendo una puerta. Rodrigo se asomó y vio una habitación pequeña con una cama individual, un escritorio viejo y estantes llenos de libros y juguetes. Las paredes estaban llenas de dibujos que Aline había hecho. «¿Hiciste todos estos dibujos?». «Sí. Mami dice que dibujo muy bonito». Rodrigo se acercó a ver los dibujos. Había de todo: casas, flores, animales y muchos de una mujer y una niña tomadas de la mano. «¿Quiénes son ellas?», preguntó, señalando uno de los dibujos. «Somos mi mami y yo. En este estamos en el parque, en este otro estamos cocinando y en este estamos leyendo cuentos». «¿Y este?», preguntó Rodrigo, señalando un dibujo donde había 3 figuras. «Ah, ese es nuevo. Somos mi mami, yo y mi tío Rodrigo leyendo cuentos en la escuela». Rodrigo sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Su hija lo había dibujado como parte de su vida, como parte de sus momentos felices. «¿Te gusta?», preguntó Aline. «Me encanta. Es el dibujo más bonito que he visto en mi vida». Después de asegurarse de que Aline estuviera bien, Rodrigo se despidió y le mandó un mensaje a Patricia confirmando que su hija estaba segura en casa. Esa rutina se repitió durante las siguientes semanas. Todos los viernes, Rodrigo llevaba a Aline a su casa y pasaba un rato con ella antes de que Patricia llegara del trabajo. Poco a poco, se fue convirtiendo en una parte natural de la vida de ambos. Aline empezó a esperarlo con ansias. Le enseñaba sus tareas, le mostraba sus dibujos nuevos y le contaba sobre su día en la escuela. Rodrigo, por su parte, empezó a entender cómo era realmente su hija. Inteligente, sensible, creativa y con una capacidad increíble para encontrar alegría en las cosas pequeñas. Un viernes, mientras estaban viendo uno de los libros de Aline, ella le preguntó algo que lo desarmó completamente. «Tío Rodrigo, ¿tú crees que mi papá me quiere?». «¿Por qué preguntas eso?». «Porque mi mami dice que mi papá se fue antes de que yo naciera, pero nunca me dice por qué. A veces pienso que tal vez no me quiso lo suficiente». Rodrigo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «Aline,
Escúchame bien. Estoy seguro de que tu papá te quiere muchísimo. A veces los adultos cometen errores o pasan cosas complicadas que los niños no entienden, pero eso no significa que no te quiera. ¿Tú crees que algún día lo voy a conocer? Creo que sí. Y creo que cuando eso pase vas a ver que siempre te ha querido. Aline sonrió y se recargó contra Rodrigo. Me da mucho gusto que seas mi tío, tío Rodrigo. A mí también me da mucho gusto ser tu tío. Pero en el fondo de su corazón, Rodrigo sabía que ya no quería ser solo su tío. Quería ser su papá. La Navidad se acercaba rápido y Rodrigo había estado planeando algo especial, no solo para Aline, sino para todos los niños de la escuela. Quería organizar una fiesta navideña que ninguno de ellos olvidaría jamás. Doña Carmen, ¿qué le parece si hacemos una posada aquí en la escuela?, le propuso un lunes por la mañana. Me parece una idea maravillosa, señor Villarreal. Los niños estarían encantados. Perfecto. Yo me encargo de todo. La comida, los regalos, la decoración. Solo necesito que me ayude a organizarlo. Durante las siguientes 2 semanas, Rodrigo se convirtió en una especie de Santa Claus personal. Contrató una empresa de eventos para decorar toda la escuela. Ordenó comida para más de 200 personas. Y lo más importante, compró regalos individuales para cada uno de los 150 niños de la escuela. Para Aline había escogido algo especial, una bicicleta rosa con canasta y timbre, además de una colección completa de libros de cuentos. Sabía que era demasiado, pero no podía evitarlo. Era la primera Navidad que pasaba sabiendo que era padre. El día de la posada llegó finalmente. La escuela se veía como un cuento de hadas, luces navideñas por todos lados, un árbol gigante en el patio principal y mesas llenas de comida deliciosa. Los niños no podían contener la emoción. Corrían de un lado a otro, cantaban villancicos y esperaban con ansias el momento de los regalos. «Tío Rodrigo, esto está padrísimo», gritó Aline cuando lo vio llegar disfrazado de Santa Claus. «Jo, jo, jo», respondió Rodrigo con voz gruesa. «¿Te has portado bien este año, pequeña Aline?» «Sí, me he portado súper bien. La fiesta fue un éxito total. Los niños comieron, bailaron, cantaron, y cuando llegó el momento de los regalos, se volvieron locos de felicidad». Rodrigo fue llamando a cada niño por su nombre y les entregó sus regalos personalmente. Había estudiado la lista que doña Carmen le dio y se aseguró de que cada regalo fuera perfecto para cada niño. Cuando llegó el turno de Aline, Rodrigo sintió que se le aceleraba el corazón. «Aline Barbosa», anunció con voz de Santa Claus. Aline corrió hacia él con una sonrisa gigante. Cuando vio la bicicleta y los libros, se quedó paralizada. «¿Todo esto es para mí?», preguntó con los ojos muy abiertos. «Todo es para ti, porque te has portado muy, muy bien este año». Aline no pudo contenerse más. Se lanzó a los brazos de Rodrigo y lo abrazó con todas sus fuerzas. «Gracias, Santa. Eres el mejor Santa del mundo entero». Rodrigo la abrazó de vuelta, sintiendo que el corazón se le iba a salir del pecho. En ese momento, nada más importaba. Solo él y su hija, abrazándose en medio de la magia navideña. Lo que Rodrigo no sabía era que una de las maestras había estado grabando toda la fiesta con su teléfono y que había capturado exactamente ese momento, el abrazo entre él y Aline. Esa misma noche, la maestra subió el video a Facebook con la descripción: «El empresario Rodrigo Villarreal organizó la posada más hermosa para nuestros niños. Miren qué momento tan tierno». El video se hizo viral en cuestión de horas. Para el martes por la mañana, el video ya tenía más de 100,000 vistas y había sido compartido miles de veces. Los comentarios eran en su mayoría positivos. La gente elogiaba a Rodrigo por su generosidad y por dedicar tiempo a los niños menos privilegiados. Pero también había comentarios negativos. Algunos decían que solo lo había hecho por publicidad. Otros sugerían que tenía motivos ocultos para acercarse a los niños. El miércoles, los medios de comunicación empezaron a llamar a la oficina de Rodrigo. Querían entrevistas sobre su labor social y sobre su compromiso con la educación pública. Rodrigo rechazó todas las entrevistas. No había hecho la posada para obtener publicidad y no quería que los medios convirtieran algo hermoso en un circo mediático. Pero el jueves todo se salió de control. Elena,
Su ex esposa había visto el video y decidió aprovecharse de la situación. Llamó a varios programas de televisión y dio entrevistas donde acusaba a Rodrigo de usar a los niños para limpiar su imagen pública. Rodrigo Villarreal es un hombre sin escrúpulos, dijo en el programa matutino más visto del país. Esto no es más que una campaña publicitaria. Él no se preocupa realmente por los niños. Si así fuera, no habría destruido nuestro matrimonio y no habría causado que yo perdiera a nuestro bebé. Las declaraciones de Elena fueron devastadoras. Los medios empezaron a investigar el pasado de Rodrigo y pronto salió a la luz su aventura con Patricia y el divorcio que siguió. Para el viernes, todos los noticieros hablaban del escándalo Villarreal. Había reporteros afuera de la escuela, afuera de la oficina de Rodrigo, y algunos hasta habían encontrado el edificio donde vivían Patricia y Aline. Rodrigo se enteró de todo cuando Carlos entró corriendo a su oficina. «Señor, tiene que ver esto», dijo, encendiendo la televisión. En la pantalla aparecía una reportera parada afuera de la escuela. El empresario Rodrigo Villarreal, quien se hizo viral por organizar una posada navideña, ahora enfrenta acusaciones de que su gesto fue solo una maniobra publicitaria. Su exesposa, Elena Martínez, afirma que Villarreal tiene un patrón de comportamiento manipulador. Rodrigo apagó la televisión de un golpe. «¿Qué vamos a hacer, señor?», preguntó Carlos, pero Rodrigo no estaba pensando en su reputación o en su empresa. Solo podía pensar en una cosa: ¿cómo afectaría todo esto a Aline? Corrió hacia su coche y manejó directo a la escuela. Cuando llegó, vio varios camionetas de televisión y reporteros con cámaras. Logró entrar por la puerta trasera y encontró a doña Carmen en su oficina viéndose muy preocupada. «Señor Villarreal, menos mal que vino. Han estado aquí toda la mañana preguntando por usted y por Aline». «¿Aline? ¿Por qué preguntan por Aline?» «No lo sé. Pero algunos reporteros han estado preguntando por qué esa niña en particular recibió regalos más caros que los otros niños». Rodrigo sintió que se le helaba la sangre. Los medios estaban empezando a conectar los puntos. «¿Dónde está ella?» «Se fue temprano hoy. Su mamá vino por ella al mediodía y se las llevó». Rodrigo salió corriendo de la escuela, esquivando a los reporteros que gritaban preguntas. Tenía que encontrar a Patricia y a Aline antes de que todo se descontrolara completamente. Pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Rodrigo llegó al edificio de Patricia y vio que también había reporteros ahí. Estacionó su coche 2 cuadras más lejos y caminó por la parte trasera del edificio. Conocía bien el lugar después de tantos viernes llevando a Aline. Subió las escaleras de 2 en 2 y tocó la puerta del departamento. Escuchó pasos adentro, pero nadie abrió. «Patricia, soy yo. Por favor, abre la puerta». Después de un momento, la puerta se abrió apenas una rendija. Patricia lo miró con una mezcla de miedo y enojo. «¿Qué hiciste, Rodrigo?» «No hice nada. Los medios están exagerando todo. Déjame entrar, por favor». Patricia abrió la puerta y Rodrigo entró rápidamente. El departamento estaba a oscuras, con las cortinas cerradas. «¿Dónde está Aline?» «En su cuarto. No ha salido desde que llegamos de la escuela». «¿Vio las noticias?» «Sí», dijo Patricia con la voz quebrada. «Estaba viendo caricaturas en la televisión cuando de repente aparecieron en las noticias hablando de ti y de la posada. Después mostraron su foto y preguntaron por qué esa niña había recibido regalos especiales». Rodrigo se sintió como si le hubieran dado una patada en el estómago. «¿Qué dijo?» «Me preguntó por qué estaban hablando de ella en la televisión. Le dije que eran reporteros que hacen preguntas tontas, pero se asustó mucho». «¿Puedo hablar con ella?» «No, Rodrigo. Está muy confundida. No entiende qué está pasando y yo tampoco sé cómo explicarle». En ese momento se escuchó un golpe en la puerta. Ambos se quedaron inmóviles. «Señora Barbosa, somos del Canal 5. Queremos hacerle unas preguntas sobre el señor Villarreal». Patricia se puso pálida. «No voy a abrir», susurró. Los reporteros siguieron golpeando y gritando preguntas por varios minutos. Finalmente se fueron, pero Rodrigo sabía que regresarían. «Esto es mi culpa», dijo Rodrigo. «No debía haber hecho la posada tan grande. No debía haberle dado regalos especiales a Aline. No, Rodrigo,
Tu error fue no decirme que ibas a hacer todo eso. Si me hubieras avisado, te habría dicho que era demasiado arriesgado. ¿Arriesgado? Por supuesto que sí. ¿Crees que la gente no se iba a dar cuenta de que tratabas diferente a mi hija? ¿Crees que nadie iba a empezar a hacer preguntas? Rodrigo se quedó callado. Patricia tenía razón. Había sido imprudente. ¿Qué quieres que haga? Quiero que te vayas y que no regreses por un tiempo. ¿Qué? No, Patricia. No puedo alejarme de Aline otra vez. Tienes que hacerlo. ¿No entiendes que esto la está lastimando? Está asustada, confundida, y los reporteros la están persiguiendo por tu culpa. Pero si me voy ahora va a pensar que la abandoné. Y si te quedas, va a seguir siendo el centro de un escándalo mediático. Rodrigo se pasó las manos por el cabello. Patricia tenía razón, pero cada fibra de su ser se rebelaba contra la idea de alejarse de su hija. Dame por lo menos la oportunidad de explicarle que no es su culpa. No, mientras más hables con ella, más van a especular los reporteros sobre la relación entre ustedes. Entonces, ¿qué? ¿Simplemente desaparezco de su vida como si nada hubiera pasado? Por ahora, sí. Rodrigo sintió que se le rompía el corazón. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé. Hasta que todo esto se calme. En ese momento se escuchó una voz pequeña desde el pasillo. «Mami, ¿con quién estás hablando?» Patricia y Rodrigo se miraron. Era Aline. «Con nadie, amor. Regresa a tu cuarto». «¿Es el tío Rodrigo?» Hubo un silencio tenso. Finalmente, Patricia respondió. «No, amor, no es él». Rodrigo sintió como si le hubieran clavado un cuchillo. Su propia hija estaba ahí, a unos metros de él, y no podía ni siquiera hablar con ella. Se acercó a la puerta y la abrió lentamente. «Me voy», susurró. «Pero esto no se queda así, Patricia. Voy a encontrar la manera de arreglar todo. Solo vete, por favor». Rodrigo salió del departamento y bajó las escaleras sintiéndose completamente derrotado. Cuando llegó a la planta baja, se asomó por la ventana para ver si había reporteros. No vio a ninguno, así que salió rápido hacia su coche. Pero antes de llegar, escuchó una voz que lo hizo detenerse. «¡Tío Rodrigo!». Se volteó y vio a Aline asomada por la ventana del segundo piso. Tenía los ojos rojos de llorar. «Espera, no te vayas». Rodrigo se quedó parado en la calle viendo a su hija que le gritaba desde la ventana. Quería correr hacia el edificio, subir las escaleras y abrazarla hasta que todo el dolor desapareciera, pero sabía que no podía. Los reporteros podían regresar en cualquier momento y su presencia solo empeoraría las cosas. «Tío Rodrigo, ¿por qué no me contestas?». Rodrigo levantó la mano para despedirse, pero no pudo decir nada. Tenía la garganta completamente cerrada. Se subió a su coche y se fue, dejando a Aline gritando su nombre desde la ventana. Esa noche, Rodrigo no pudo dormir. Se quedó despierto en su estudio, escribiendo y reescribiendo una carta para Aline. Necesitaba que ella entendiera que él no la había abandonado, que todo había sido un malentendido y que siempre iba a estar ahí para ella. Al día siguiente, muy temprano, fue a la escuela. Doña Carmen lo recibió con cara de preocupación. «Señor Villarreal, creo que es mejor que no venga por un tiempo. Los reporteros han estado molestando a los niños y a los padres de familia». «Solo vengo a dejar esto», dijo Rodrigo, entregándole un sobre. «Es para Aline. Puede asegurarse de que lo reciba». Doña Carmen tomó el sobre y asintió. «Por supuesto. Y doña Carmen, gracias por todo. De verdad. No se preocupe, señor Villarreal. Esto va a pasar. Solo necesita tiempo». Rodrigo salió de la escuela sabiendo que tal vez no regresaría en mucho tiempo. Su única esperanza era que la carta llegara a Aline y que ella entendiera que, sin importar lo que pasara, él nunca dejaría de quererla. En el sobre había escrito con su puño y letra: «Para Aline con todo mi amor, tu tío Rodrigo». Pero en su corazón sabía que era mucho más que su tío. Era su padre, y algún día encontraría la manera de decírselo. 3 semanas pasaron sin que Rodrigo supiera nada de Aline. Había respetado la petición de Patricia de mantenerse alejado, pero cada día se sentía más desesperado. No sabía si Aline había recibido su carta ni cómo estaba reaccionando a todo lo que había pasado. Los medios finalmente habían perdido interés en la historia. Habían surgido otros escándalos más jugosos,
y el nombre de Rodrigo Villarreal había desaparecido de las noticias. Pero para él, el silencio era peor que todo el ruido mediático. Un martes por la tarde estaba en su oficina cuando Carlos entró con cara de sorpresa. «Señor, hay una niña en recepción que dice que quiere hablar con usted». «¿Una niña?» «Sí. Dice que se llama Aline y que usted la conoce». Rodrigo se levantó de su silla tan rápido que la tiró. «¿Aline está aquí? ¿Sola?» «No, viene con una señora». Rodrigo corrió hacia el elevador y bajó directo a la recepción. Ahí estaba Aline, sentada en uno de los sillones de la sala de espera, con las piernas colgando. A su lado estaba Patricia, viéndose nerviosa pero determinada. «¿Qué hacen aquí?», preguntó Rodrigo acercándose lentamente. «Aline quería venir», dijo Patricia. «Ha estado insistiendo desde hace una semana». Rodrigo se agachó frente a Aline. La niña lo miraba con esos ojos grandes que se parecían tanto a los suyos. «Hola, Aline». «Hola, tío Rodrigo. Recibí tu carta». «¿La leíste?» «Sí». Mi mamá me ayudó con las palabras difíciles. Rodrigo miró a Patricia, que asintió ligeramente. «¿Y qué piensas de lo que dice la carta?» Aline se quedó callada por un momento, como si estuviera buscando las palabras correctas. «¿Podemos ir a un lugar donde podamos hablar solos?» Rodrigo miró a Patricia, que vaciló por un momento antes de asentir. «Hay una cafetería aquí en el edificio», dijo Rodrigo. «¿Te parece bien?» Los tres fueron a la cafetería del piso 20. Rodrigo pidió un chocolate caliente para Aline y café para él y Patricia. Se sentaron en una mesa junto a la ventana, desde donde se podía ver toda la ciudad. «¿Por qué te fuiste sin despedirte?», preguntó Aline de repente. La pregunta le dolió a Rodrigo más de lo que esperaba. «No quería irme, pero había muchos reporteros molestando a tu mamá y a ti por mi culpa. Pensé que si me iba los dejarían en paz». «¿Y por qué los reporteros preguntaban por mí?». Rodrigo miró a Patricia buscando orientación. Ella respiró profundo. «Porque te dieron regalos especiales en la posada», dijo Patricia. «Y la gente empezó a preguntarse por qué. ¿Pero eso está mal?». «No está mal», dijo Rodrigo. «Pero a veces los adultos hacen problemas de cosas que no deberían ser problemas». Aline se quedó pensando mientras tomaba su chocolate caliente. «En tu carta dices que me quieres mucho». «Sí, es verdad. Me quieres como si fueras mi papá». La pregunta cayó como una bomba en la mesa. Rodrigo sintió que se le detenía el corazón. Miró a Patricia, que tenía los ojos llenos de lágrimas. «Aline», empezó Patricia. «No, mami. Quiero que él me conteste». Rodrigo se quedó en silencio por un momento. Había soñado con este momento durante semanas, pero ahora que estaba aquí, no sabía qué decir. «¿De verdad quieres que te conteste esa pregunta?» «Sí». «Entonces sí. Te quiero exactamente como si fueras mi hija». «¿Y te gustaría ser mi papá?» «Me encantaría ser tu papá. Sería lo más importante de mi vida». Aline se quedó callada por un momento muy largo. Después se volteó hacia Patricia. «Mami, ¿él puede ser mi papá?» Patricia se limpió las lágrimas con una servilleta. «Aline, hay algo que tengo que contarte, algo muy importante». «¿Qué?» «Rodrigo no solo puede ser tu papá, él es tu papá». Aline se quedó completamente inmóvil. Sus ojos iban de Patricia a Rodrigo y de regreso a Patricia. «¿En serio?» «En serio. Él es tu papá biológico. Yo nunca te lo dije porque las cosas eran muy complicadas». «¿Pero por qué no me lo dijiste antes?» «Porque tenía miedo de que fuera muy difícil para ti entenderlo». Aline se volteó hacia Rodrigo. «¿Tú sabías que eras mi papá cuando me diste los regalos en la posada?» «Sí, lo sabía». «¿Y por eso me diste regalos especiales?» «Sí, porque eres mi hija y quería que tuvieras la mejor Navidad del mundo». Aline se bajó de su silla y se acercó a Rodrigo. Se quedó parada frente a él por un momento, estudiando su cara. «¿De verdad eres mi papá?» «De verdad. ¿Y nunca te vas a ir otra vez?» «Nunca más, a menos que tú me digas que me vaya». «¿Y me vas a querer siempre?» «Siempre, sin importar qué pase». Aline se acercó más y muy lentamente subió los brazos para abrazar a Rodrigo. Él la levantó de la silla y la abrazó con todas sus fuerzas, sintiendo que finalmente estaba completo. «Papá», susurró Aline en su oído. «¿Qué dijiste?» «Dije papá. ¿Puedo llamarte papá?»
Puedes llamarme como tú quieras, mi amor. Entonces te voy a llamar papá. Pero también tío Rodrigo a veces, porque así empezó todo. Rodrigo se rió entre lágrimas. Me parece perfecto. Patricia los miraba desde el otro lado de la mesa, llorando pero sonriendo al mismo tiempo. ¿Ya no estás enojada conmigo?, le preguntó Rodrigo. No, creo que al final todo salió como tenía que salir. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora empezamos de nuevo, dijo Aline desde los brazos de Rodrigo. Los tres juntos. ¿Los tres juntos? Sí, tú, mi mami y yo, como una familia. Rodrigo miró a Patricia, que sonrió tímidamente. No tiene que ser complicado, dijo ella, solo tiene que ser real. Y por primera vez en 8 años, Rodrigo sintió que tenía una familia de verdad. ¿Sabes qué?, dijo Aline. Creo que este ha sido mi mejor día en toda mi vida. ¿Por qué? Porque al fin tengo un papá, y mi papá resulta que es el tío Rodrigo, que ya era mi persona favorita en el mundo. Rodrigo la apretó más fuerte, y supo que, sin importar lo que hubiera pasado antes, todo había valido la pena por llegar a este momento. 3 meses después, Rodrigo estaba en la cocina de su nueva casa, preparando el desayuno, cuando escuchó pasos bajando las escaleras. Era sábado por la mañana, y los sábados se habían convertido en su día favorito de la semana. «Buenos días, papá», dijo Aline, apareciendo en la cocina con el cabello despeinado y su pijama de unicornios. «Buenos días, mi amor. ¿Dormiste bien?» «Súper bien. Soñé que éramos piratas y navegábamos en un barco gigante. ¿Y qué encontramos en nuestra aventura? Un tesoro lleno de libros y chocolates». Rodrigo se rió. Después de 3 meses viviendo juntos, había aprendido que la imaginación de Aline no tenía límites. Hacía 6 semanas que Patricia y Aline se habían mudado a la casa de Rodrigo. No había sido fácil convencer a Patricia, pero después de muchas conversaciones, habían decidido que lo mejor para Aline era que sus padres vivieran juntos, no como pareja. Eso era algo que aún estaban descubriendo, sino como una familia unida por su amor hacia su hija. «¿Dónde está mami?», preguntó Aline mientras se sentaba a la mesa. «Está trabajando. Llega a las 8. Patricia había conseguido un trabajo mejor en una clínica privada, con horarios más humanos y mejor salario. Ya no tenía que trabajar dobles turnos, lo que significaba que podía pasar más tiempo con Aline. «¿Podemos hacer panqueques?», preguntó Aline. «Por supuesto. ¿Me ayudas?». Hacer el desayuno juntos se había convertido en una tradición de los sábados. Aline se subía a un banquito al lado de Rodrigo y ayudaba midiendo los ingredientes y mezclando la masa. «Papá, ¿puedo preguntarte algo?». «Siempre puedes preguntarme lo que quieras». «¿Estás feliz de que seamos una familia?». Rodrigo dejó de batir la mezcla y se agachó para estar a la altura de Aline. «¿Sabes qué? Antes de conocerte, yo pensaba que estaba bien vivir solo. Tenía mi trabajo, mi casa grande, mi dinero, y creía que eso era suficiente. Y ahora me doy cuenta de que todo eso no significaba nada sin ti. Tú le diste sentido a mi vida». Aline sonrió y le dio un abrazo rápido antes de regresar a mezclar la masa. «¿Y qué piensas de mami? Tu mami es una mujer muy valiente y muy buena. Me gusta mucho que vivamos juntos. ¿Crees que algún día se van a casar?». La pregunta tomó a Rodrigo por sorpresa. Él y Patricia habían hablado sobre su relación, pero habían decidido tomar las cosas despacio. Tenían 8 años de historia que sanar y una hija que era su prioridad principal. «No lo sé, mi amor. Lo que sí sé es que siempre vamos a ser una familia, sin importar qué pase». «Me parece bien. Mientras no te vayas otra vez. Nunca más me voy a ir, te lo prometo». Después del desayuno fueron al jardín. Rodrigo había instalado un columpio bajo el árbol más grande y Aline podía pasar horas ahí, leyendo o simplemente columpiándose. «Papá, tengo algo para ti», dijo Aline de repente. «¿Qué es?». «Espérame aquí. Ya vengo». Aline corrió hacia la casa y regresó con un sobre en las manos. Estaba decorado con stickers de estrellas y corazones. «¿Qué es esto?». «Es una sorpresa. Ábrelo». Rodrigo abrió el sobre cuidadosamente. Adentro había un dibujo doblado. Cuando lo extendió, sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Era un dibujo de 3 personas tomadas de la mano, una mujer con cabello largo y uniforme de enfermera,
un hombre con traje y corbata y una niña pequeña con coletas. Estaban parados frente a una casa grande con un jardín lleno de flores. En la parte de abajo, con letras grandes y desparejas, Aline había escrito: mi familia, mami, papá y yo. Y en la parte de atrás, con letras más pequeñas pero muy cuidadosas: este es mi milagro de Navidad, y todavía está pasando. Rodrigo se quedó viendo el dibujo por un largo rato, sin poder decir palabra. ¿Te gusta?, preguntó Aline, un poco preocupada por su silencio. Es lo más hermoso que he visto en mi vida, dijo Rodrigo con la voz quebrada. ¿De verdad? De verdad. Lo voy a enmarcar y lo voy a poner en mi oficina para que todo el mundo pueda ver lo orgulloso que estoy de mi familia. Aline se acercó y se subió al regazo de Rodrigo. ¿Sabes qué, papá? ¿Qué? Creo que los milagros sí existen, solo que a veces tardan mucho tiempo en llegar. ¿Por qué dices eso? Porque yo siempre quise tener un papá, y tú querías tener una hija, y al final nos encontramos aunque no sabíamos que nos estábamos buscando. Rodrigo la abrazó fuerte, respirando el olor de su cabello y sintiendo el peso de su pequeño cuerpo contra el suyo. Tienes razón, eres mi milagro de Navidad también. ¿Y mami? Mami también. Las dos son mis milagros. En ese momento escucharon un coche llegar. Era Patricia, que regresaba del trabajo más temprano de lo esperado. ¡Mami!, gritó Aline, corriendo hacia la puerta. Rodrigo las vio abrazarse y sintió una paz profunda en el pecho. Durante años había pensado que la felicidad se medía en dinero, en logros profesionales, en reconocimiento público. Ahora sabía que se medía en momentos como este: sábados por la mañana haciendo panqueques, dibujos hechos con amor y la risa de una niña que lo llamaba papá. Se levantó del columpio, guardó el dibujo cuidadosamente en el sobre y caminó hacia su familia. Rodrigo Villarreal había encontrado finalmente lo que había estado buscando toda su vida, sin saber que lo estaba buscando. Y lo mejor de todo era que, tal como había escrito Aline, el milagro seguía pasando cada día. ¿Te emocionaste con la historia de Rodrigo y Aline tanto como nosotros? Esta hermosa historia nos recuerda que los milagros más grandes no siempre llegan cuando los esperamos, sino cuando más los necesitamos. El amor de un padre, los segundos chances y la magia de la Navidad se unen en esta conmovedora narrativa que nos enseña que nunca es demasiado tarde para construir una familia verdadera. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle me gusta al video y compartirlo con esas personas especiales que crees que también necesitan escuchar sobre milagros que todavía están pasando. ¿Conoces a alguien que necesite escuchar que los finales felices sí existen? Comparte esta historia con ellos y ayúdanos a esparcir un poquito de esperanza en el mundo. Si te gustó este contenido y quieres más historias que lleguen directo al alma, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Nos encantaría saber desde qué país nos estás viendo. Cuéntanos en los comentarios de dónde eres y qué fue lo que más te gustó de la historia de Rodrigo, Patricia y Aline. Tu participación hace que esta comunidad sea aún más especial.